Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Orozco y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la personalidad, de todo lo que se aprendió durante esta maravillosa materia llamada Psicología de la Personalidad 2. Mi instructora en este caso fue la psicóloga Andrea Dávila. El mundo que nos rodea produce constantemente distintos estímulos que generan cambios en nuestro organismo, siendo una respuesta a nivel físico y químico lo que ocurre en nuestros órganos sensoriales, que generan distintos impulsos eléctricos que se transmiten a través del sistema nervioso y viajan hacia los órganos que decodifican los datos y se transforman en la información que es conocida como la percepción sensorial. Nuestro entorno tiene influencia en distintas acciones que podemos llevar a cabo generando distintas acciones definidas como el comportamiento, consistiendo en la forma en la que nos adaptamos a algún cambio surgido por un factor externo, sea de nuestro entorno como también de otras personas, cuyo conjunto es el que define la conducta humana, teniendo un contexto para cada acción. Este contexto es importante conocerlo, ya que nos comportamos de la misma forma en todo momento y ante las mismas personas, además de que cada uno de nosotros es diferente y adopta distintas formas de relacionarse en el medio que le rodea, teniendo el conjunto de actitudes o conductas el establecimiento de lo que es la personalidad. Cada uno de nosotros tiene la identidad que es conformada no solo por los caracteres físicos, sino también por el conjunto de aptitudes con C y aptitudes con P, y formas de encarar cada momento de nuestra vida, siendo estos sucesos únicos e irrepetibles para la mentalidad del sujeto, tomando distintas formas de adaptación entre ellos. Podemos decir también que la personalidad se identifica como la parcela del funcionamiento personal que es resistente al cambio. Se encuentra consolidada y posee una generalidad y coherencia de respuestas en distintos tiempos y contextos, incluyendo lo situacional, lo reactivo diferencial ante situaciones distintas. Es decir, que se refiere a las formaciones psicológicas integradas por niveles de organización y de jerarquización representadas por el señor Eyensky. Por otro lado, podemos decir que la personalidad es todo aquello que identifica al ser humano, individual, a lo largo del ciclo de vida, por lo que debe integrarse de un modo o de un modelo de personal desde la receptividad situacional hasta el estilo de vida, las motivaciones, las creencias y las concepciones del mundo. También está la teoría de la personalidad. La medición psicológica consiste en evaluar el rendimiento de las funciones intelectuales, principales de la inteligencia y el aprendizaje, aunque también pueden ser motivo de esta labor la memoria y la atención. La materia y el método de la psicometría están fundamentalmente en los principios que formuló William McKeel, uno de los precursores. Y de los principios mencionados en nuestra antología se desprenden muchas consideraciones como la inteligencia del aprendizaje, que tienen una experiencia temporal, como los objetos físicos tienen existencia espacial, también como que todo lo que existe en alguna cantidad se puede medir, y la posibilidad de que esta medida de los objetos esté determinada por límites de masas. Todo lo que existe en alguna cantidad se puede medir. La posibilidad de medición de los objetos físicos está determinada por los límites de sus masas. Se puede decir también que dentro de la teoría o la personalidad tiene mucho que ver con
cómo nos comportamos ante diversas situaciones. Y ello conlleva a que dentro de la personalidad se produzca un intercambio verbal frente a una o varias personas. Esto como consecuencia de que es importante saber cómo nos comportamos dentro de em, diversas situaciones a lo largo de nuestra vida. Tenemos, para medir nuestra personalidad, existen y fueron desarrollados hace muchísimo tiempo unos test llamados los test de personalidad. Y no es más que los instrumentos que se utilizan para evaluar la personalidad. Son clasificados por norma general en función de los criterios metodológicos que han determinado su construcción. En cualquier caso, la mayor parte de estas pruebas se basa en la medición numérica de constructos de personalidad en la comparación del individuo evaluado con otros. Desde principios del siglo XX ha aparecido un gran número de pruebas de evaluación diseñadas para valorar la personalidad. Existen muchas pruebas y entre ellas tenemos algunas que podemos mencionar en este momento en esta exposición. Están, por ejemplo, los test relacionales o deductivos y se construyen a partir de elementos teóricamente relacionados con las variables que se pretende medir. Para ello, el autor de la prueba se basa en criterios hipotéticos y se presupone que existe una correlación entre ellos y los ítems del test. En el año 1914, poco después del estallido de la Primera Guerra Mundial, el psicólogo estadounidense Robert Woodward creó la primera prueba de evaluación de la personalidad, llamada la hoja de datos personales de Wadsworth. Es una prueba de screening psicológico que tenía por objeto detectar la predisposición a la neurosis en los soldados. Esta prueba constaba de 116 ítems y constituía en preguntas y respuestas dicotómicas, es decir, sí y no. Por ejemplo, se te pasa por la mente pensamientos que no te dejan dormir. Ahí el soldado contestaba sí o no. Otro ejemplo sería, ¿tienes un fuerte deseo de suicidarte? ¿Sí o no? Se trataba de esta prueba muy susceptible del falseamiento por parte de los hombres que querían evitar el servicio militar. Estos test de personalidad relacionales son menos habituales de todos los tipos, puesto que enseguida fueron sustituidos por otros basados en criterios empíricos y factoriales, que dan lugar a instrumentos de evaluación más confiables y más válidos. Sin embargo, ellos se pueden combinar con distintos otros. Segundo, están los empíricos y están basados en un criterio externo. Los instrumentos de esta clase se centran en valores de la correlación entre las respuestas del sujeto y los ítems de evaluación y un criterio externo, determinado así por elementos de text que deben ser útiles para predecir la medición relevante. En estos casos se evalúa a un grupo de sujetos que demuestran ciertas características como un trastorno psicológico y se analizan los ítems por tal de escoger los más representativos de la variable del criterio. A partir de esto se construye una prueba definitiva que se aplica a otros sujetos por tal de valorar el mismo constructo. El test de personalidad empírico más conocido es el inventario multifacético de la personalidad Minnesota, desarrollado por Starkey en 1942.
se utiliza principalmente para evaluar la presencia de rasgos de personalidad relevantes en la psicopatología, como la paranoia, la depresión o la introversión social. Están los test de factoriales o de rasgo. Las pruebas factoriales de la personalidad son las que han tenido más éxito. Estos test evalúan diversos factores, es decir, conjuntos de ítems que correlacionan entre otros. Por ejemplo, el factor de cordialidad estaría compuesto por elementos que evalúen aspectos como la franqueza, la modestia, el altruismo o la sensibilidad ante la necesidad de los demás. El cuestionario factorial de la personalidad de Raymond Cattey, más conocido, es el 16PF. Ha sido uno de los test de la personalidad más utilizados durante mucho tiempo. En este test se evalúan 16 factores de primer orden o básico y se agrupan en 4 amplios: la rebeldía, la autosuficiencia, el autocontrol y la atención. No obstante, en la actualidad, el test de personalidad hegemónico es el inventario Neo-PR de Costa MC Cray, que también se basa en criterios factoriales. Esta prueba se enmarca en el modelo de los 5 grandes factores de la personalidad y es construido a partir de datos de investigación con las aportaciones de muchos expertos distintos. Está el test mixto o con criterios combinados. Criterios de test de personalidad no pueden ser consideradas estrictamente relacionales, empíricas ni factoriales, sino que han sido construidos a partir de una combinación de criterios. Una de las pruebas que mejor ejemplifican este tipo de metodología es el inventario clínico multiaxial de Theodore Millman, de la que se ha derivado distintos tests. Fue construido mediante el uso de 3 criterios de los que hemos hablado. El principal, en primer lugar, este autor se basó en su propia teoría para recoger un gran número de ítems de estrategia relacional. Después seleccionó una pequeña parte de estos comparándolos con otros criterios externos empíricos y finalmente identificó las correlaciones entre los elementos factoriales. Entonces podemos decir que los test psicométricos, reactivos o psicológicos son instrumentos experimentales con una firme base científica y una amplia validez estadística que tienen como finalidad la medición y la evaluación de alguna característica psicológica, ya sea específica o general, de algún determinado sujeto. El proceso de evaluación psicológica, tal como se ve, requiere además la realización de una entrevista clínica en profundidad que puede extenderse por 1 hora con la finalidad de recabar por boca del entrevistado una serie de datos personales y laborales que luego se contrastarán con los resultados obtenidos de los diversos tests y serán aplicados al sujeto. Asimismo, estas pruebas de medición, al ser utilizadas en combinación con entrevistas o eventos conductuales, permiten al experto llevar a cabo lo que se conoce como una evaluación de la potencia del candidato, es decir, determinar cuánta capacidad podría desarrollar a futuro el sujeto evaluado, de modo tal de poder ser considerado como una jefatura para la futura promoción profesional al interior de la organización que contrató sus servicios. Podemos decir también que el test se utiliza en psicología para designar todas aquellas pruebas que tienen como objetivo examinar cualidades, rasgos, características psíquicas y competencias, es decir, saber hacer de los individuos. Incluso más, hoy día, en los mercados globalizados, se habla de la gestión de las competencias como la herramienta apropiada para gestionar al capital humano, al mismo tiempo que se pide
realizar selección por competencias, aludiendo así al hecho de darle valor agregado en el proceso por parte integral, por ejemplo, en la capacitación de personal. Entre los ejemplos de los test más cotidianos, podríamos decir que está el cuestionario de preferencias personales de Edwards. Este cuestionario, además de medir un total de 15 rasgos de personalidad, posee una escala de consistencia interna o de términos técnicos de deseabilidad social. Esta última escala es posible para determinar la sinceridad o coherencia del sujeto. También tenemos, como yo lo había dicho anteriormente, el 16FP, que este cuestionario asimismo tiene como objetivo que es un tipo de test no proyectivo y mide rasgos de personalidad. Viene en un formato A, en un formato B, presentado con un total de 187 proposiciones y cada una de ellas con 3 alternativas A, B y C del tipo forzado, es decir, el sujeto que responde solo puede escoger una de las alternativas. Mide 16 factores de la personalidad, al igual que el cuestionario anterior. También está el test de Rorschach. Este tipo de test proyectivo, creado por el psicólogo suizo Hernán Rorschach, cuya finalidad inicial fue el diagnóstico clínico, es decir, la detención de trastornos mentales a través de verbalizaciones psicopatológicas que emite el sujeto evaluado, y posteriormente, en el transcurso del tiempo, su uso se trasladó también al campo laboral para realizar la selección de personal. Está el sistema de preferencia personal, DISC. Este cuestionario consiste en un conjunto de 28 grupos de 4 conceptos cada uno, a los cuales están asociados una serie de letras o figuras, cuadrados, triángulos, estrellas, letras, entre otros, siendo también un cuestionario objetivo no proyectivo del tipo de respuesta forzada, en el que el sujeto deberá escoger de una de las columnas el concepto o palabra que más lo representa, para posteriormente seleccionar el concepto que menos lo represente o lo caracterice. Está también el test Sugiher, que fue creado por Hans Sugiher y publica su primera versión en el año 1948 para el ejército suizo. Este test, asimismo, es un tipo proyectivo y tiene varias similitudes con el test de Rorschach, ya que cada lámina tiene y representa una mancha de tinta en el que es entregada al evaluado con las mismas instrucciones. La gran diferencia es que el test de Rorschach y el test de Sugiher radica en que este último caso son solo 3 láminas las que se adquieren en el lugar de 10, como el término anterior. Después tenemos el libro, como dicen en la parte psicológica, o la Biblia del psicólogo, que es un manual de diagnóstico estadístico donde se encuentran todos los trastornos mentales. Los trastornos de personalidad se han descrito en todas las ediciones del Diagnostic and Stunting Manual of Mental Disorders de la Sociedad Americana de Psicología en 1980, y que se describieron criterios diagnósticos específicos para medir cada uno de los trastornos de la personalidad. Son muchos los trastornos de la personalidad que están descritos en este libro y se dice que son como que los trastornos que existen. Los clínicos conocen el desafío que supone conseguir la participación de los pacientes en los trastornos de personalidad debido a sus prejuicios e ideas predeterminadas sobre las relaciones. Los psiquiatras y los psicólogos participan de una red de investigación práctica y describieron 5 patrones que relacionan duraderas diferencias de las psicoterapias en 181 pacientes con trastornos de personalidad. Se les hicieron exámenes psicológicos
para llegar a la conclusión de que los trastornos de personalidad pues están descritos en este manual llamado Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos, y se le llama DSM-5. 5 porque es como que decir que está otra nueva edición, pero comenzaron con estaba el anterior, el 4, antes de eso estaba el 3, y ahí describen muchos trastornos mentales. Uno de ellos, por ejemplo, por decirlo, dar como un ejemplo, es el trastorno límite de la personalidad. También está otros trastornos que están descritos dentro del libro, y lo que hacen es pues tener como una estadística o unas características que ya el psicólogo va como apoyo para guiarse cuando un paciente venga con cierto tipo de incomodidad, o como quien dice, valga la redundancia, trastornos, para buscarle solución a eso. Entonces, estos trastornos, por ejemplo, están el trastorno paranoide de la personalidad, está el esquizoide, está el esquizotípico, está el trastorno antisocial, está el trastorno histriónico, el narcisista, el trastorno de evitación, el de dependencia, el obsesivo, entre otros. Y bueno, por ejemplo, pudiera decirles que, por ejemplo, uno de los trastornos que está dentro de este libro o manual o Biblia está el trastorno esquizoide de la personalidad, y la característica principal de este trastorno es el distanciamiento y la falta de expresión emocional. Este tipo de paciente por lo general no muestra ningún interés en las relaciones interpersonales. Está, por ejemplo, el trastorno antisocial de la personalidad, y sus características se resaltan con el desprecio y la violación de los derechos de los demás, y se presenta desde los 15 años. Fracasa por no adaptarse a las normas sociales en lo que representa al comportamiento legal, como los pandilleros, las malas conductas, es deshonesto, es mentiroso, le gustan las estafas, y es impulsivo, y no tiene remordimientos en complacer sus propios instintos, aunque tenga que perjudicar a otras personas. Entonces, más o menos, ese es un ejemplo de esos trastornos que están dentro del manual del diagnóstico estadístico mentales de la personalidad. Eso es más o menos lo que vimos durante toda esta excelente materia que nos dio la profesora. No me quisiera despedir sin antes llegar a una reflexión, como por ejemplo es la siguiente: una persona vale más por lo que es que por lo que tiene. No crean en las apariencias, crean en la personalidad. Muchísimas gracias por su atención. Estuvo con ustedes Juan Carlos Orozco, estudiante de psicología del 5º trimestre.